Bueno, Colombia, algunos dicen que cuenta con el segundo ejército, otros dicen que es el primero. Realmente, si el ejército más grande sería el de Brasil en comparación al territorio y a la población colombiana, el ejército más grande sería el de Colombia. Es un país que invierte el 6.5 del Producto Interno Bruto para el gasto militar. Un país que está recibiendo ahorita mismo, está recibiendo alrededor de 10 millones de dólares para la nueva parte del Plan Patriota, que sería el Plan Consolidación. Y es un país que tiene un pie de fuerza de 500.000 hombres, sin contar con el paramilitarismo. Eso coloca, además creo que a nivel internacional es junto con Israel y Egipto los países que más ayuda militar reciben en el mundo. Entonces eso coloca a Colombia como una especie pues, de potencia militar en el contexto de esta parte del continente, pero todo un gasto militar y todo un pie de fuerza que está puesto al servicio de los intereses, como ya habíamos dicho antes, del capitalismo, ¿no? La principal arma que tienen los pueblos la planteó Bolívar. La principal arma que tenemos nosotros los pueblos latinoamericanos es el arma de la unidad. Sin unidad es imposible que nosotros derrotemos el imperialismo norteamericano. Entonces, en primer lugar, hay que construir esa unidad con todas las complejidades que eso implica. Eso implica que tenemos que dar la discusión frente a los caminos que escogen los pueblos para llegar al poder. Uno lo que generalmente está viendo es que los estados responden, y a veces hay confianza en las organizaciones sociales y en los pueblos de que sean los estados los que respondan a estas agresiones en el sentido de sus ejércitos regulares. Pero finalmente lo que nosotros sabemos es que en cualquier guerra del imperialismo contra los pueblos, el que salva al pueblo es el mismo pueblo, es decir, es el mismo pueblo organizado y movilizado en milicias populares, en guerrillas que pueden dar respuesta a una amenaza de tipo imperialista. Porque finalmente, y lo que ha demostrado las guerras, por ejemplo en Irak y en Afganistán, es que los ejércitos regulares terminan siendo, que son la primera línea de fuego, terminan siendo reventados, y es la resistencia popular y las guerrillas populares las que han logrado detener el avance del imperialismo. En cuanto a los programas políticos que tiene la izquierda en América Latina, hay unidad. O sea, esos programas radicales como los de Chávez, los de Correa, los de Evo Morales y los de Nicaragua, también lo tiene Tacuba, lo tiene el pueblo colombiano, lo tienen las insurgencias colombianas, lo tienen las formas organizativas colombianas, los estudiantes colombianos. Nosotros aspiramos que sea una democratización de la tierra, por ejemplo, en Colombia. Nosotros aspiramos que el poder constituyente en Colombia sea quien realmente tome las decisiones fundamentales del Estado. Nosotros queremos que el ejército colombiano no sea un ejército fascista, adoctrinado por la doctrina de seguridad nacional, sino que sea un ejército bolivariano, ¿verdad? Nosotros queremos que los poderes no sean los poderes tradicionales que nos impusieron desde Francia. Nosotros queremos que se imponga la doctrina bolivariana, por ejemplo, los 5 poderes. Entonces, fíjate cómo el programa político radical, en ese sentido nosotros estamos unificados, pero a veces nos separan entonces los métodos, y entonces comenzamos a descalificar, decir no, que la lucha es únicamente que la guerrilla, por ejemplo, que las guerrillas colombianas son un pretexto para Estados Unidos, para su presencia militar, cuando nosotros sabemos, y eso hay que leerlo en el libro de Fidel Castro, en la biografía de Che Guevara. Fidel Castro tiene un excelente prólogo ahí. Fidel Castro dice que Estados Unidos no necesita pretexto para inmiscuirse en los asuntos internos de estos pueblos. Si no los hay, él los crea. La movilización popular es el pueblo organizado, y las organizaciones sociales las que deben responder a esto, sin desmeritar la importancia pues, de los ejércitos regulares de países de avanzada como Venezuela, como Ecuador, podríamos decir Bolivia, Brasil. Estos ejércitos regulares cumplen su papel en cierta parte porque son parte del pueblo también dentro de estos ejércitos regulares, pero es el pueblo con otras formas de organización militar que tiene que responder a la agresión imperialista y a la agresión militar que viene de parte de Estados Unidos. La guerra en Colombia, por una parte, es una larga guerra, ya más de 50 años, y que se da por las pocas posibilidades que tiene el pueblo a acceder a sus recursos, y por las pocas posibilidades que tiene el pueblo de
de poder decidir sobre las cuestiones fundamentales del Estado. En este sentido es una guerra de clases, ¿no? Es una guerra del pueblo contra la burguesía colombiana y contra los intereses también de los Estados Unidos. Pero esta guerra que se está haciendo en Colombia a la vez se quiere trasladar a todo el continente, en el sentido en que Estados Unidos ve que hay como una nueva ola revolucionaria en el continente, ¿sí?, que está a favor de los intereses populares. Hablemos de Venezuela, de Ecuador, podemos decir lo mismo de Bolivia, guardando las distancias entre un proceso y otro. Pero lo que está representado aquí en general es el ataque del capitalismo, el ataque de la burguesía internacional, la colombiana, la estadounidense, la internacional en general, contra los intereses populares en Colombia desde hace 50 años y ahora aquí con las posibilidades que ha tenido el pueblo al poder, representado pues en el gobierno, en el caso de Venezuela, de Chávez y de Correa, ¿sí? Es evidente que hay intereses populares que se están poniendo por encima de los intereses populares que por encima de los de la clase pudiente, y lo que hay ahí evidentemente a la base es una lucha de clases, ¿sí?, de los que tienen contra los que no tienen.